Por supuesto, 8 de la mañana, ya 32 minutos en Cuarto Poder. Estamos listos para dar la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para tratar temas bastante coyunturales, tomando en cuenta lo que se han dado últimamente, la renovación parcial, por ejemplo, de la Corte Constitucional, al mismo tiempo qué está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la repentina renuncia también de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Abogado Alarcón, muy buenos días. También el saludo de mis queridas compañeras Raiza Mariño, Marisol Castillo, quien les habla, Rodrigo Iguaznia. Bienvenido a Radio Rumba Network en Guayaquil. Buen día, queridos amigos, y un saludo a nuestros radioescuchas de Radio Rumba. Poco puede uno decir de una crisis institucional como la que estamos viviendo sin mirar atrás y ver que es un mal que hemos arrastrado durante los más de 40 años del último periodo democrático, cuando los partidos políticos, no satisfechos con controlar el Ejecutivo y el Legislativo mediante la voluntad popular, empiezan a meterle mano a otras instituciones, en particular las que tienen relación con la justicia. Vivimos una crisis como la que creo que actualmente el país enfrenta. Ha sido muy claro en exponer hechos de los últimos días, positivos y negativos. El día de ayer se vivió una transición en la Corte Constitucional a propósito de su renovación parcial. 3 de sus miembros actuales han dejado el cargo para dar paso a 3 nuevos miembros designados mediante concurso. Un concurso que ha sido objeto de cuestionamientos, por supuesto que sí, pero que ha sido llevado con altura. Hasta de renuncias de quienes intentaban llegar a este organismo. Efectivamente, renuncias a medio camino, pero ha sido un proceso que nos ha permitido llegar a feliz término dentro incluso de los tiempos que estaban previstos en la legislación. Cosa muy distinta a la que ha tenido lugar en el Consejo de Participación Ciudadana durante todo este tiempo, en que ya la suma de deudas con la ciudadanía en cuanto a la designación de autoridades es enorme, desde una defensoría pública encargada por una eternidad, pasando por un Consejo Nacional Electoral que no ha sido y evidentemente no será renovado parcialmente, una Contraloría que debería ser renovada en marzo y cuyo concurso aún no empieza, e incluso algunos otros detalles como lo sucedido con la terna enviada por el presidente para tener un titular nuevamente en la superintendencia de compañías, ¿no? Así es que ahí uno puede ver la situación de la debilidad institucional en el país, y aunque muchos digan, o probablemente sea el sentir general, ¿qué importa lo que pase en estas instituciones? Hay que recordar a nuestros oyentes que pues en algún momento vamos a tener que acudir a ellas indudablemente. Por un problema bancario recurrimos a la superintendencia de bancos. Por un problema con la justicia, ¿sí? Sí, para avanzar en este diálogo, por ejemplo, en torno a esta renovación parcial de la Corte Constitucional, ¿cuál es su análisis de los últimos 3 años de este organismo? Bueno, a ver, ha habido decisiones muy polémicas, decisiones con las cuales probablemente la ciudadanía no esté en sintonía. Mira el conflicto que se ha dado a propósito de la decisión de la inconstitucionalidad del aborto por violación el año pasado y las acciones de la Corte Constitucional en la materia, pero estamos frente a una institución que actúa con relativa independencia respecto del resto de funciones del Estado y haciendo análisis jurídicos profundos, incluso basados en estándares internacionales y en precedentes jurisprudenciales, lo que hay que destacar respecto de conformaciones anteriores que, como recordarán ustedes, simplemente echaban mano de las decisiones políticas en un formato bastante simplista, ¿no? Así es que decisiones polémicas, claro que sí, que se genera un gran debate nacional respecto de las mismas, por supuesto, pero una institución que ha cumplido un rol sin duda importante en los últimos años. ¿Considera que estas decisiones de la Corte Constitucional estuvieron apegadas a derecho? Creo que la gran mayoría de ellas sí, pero no tenemos que olvidar que más allá de cualquier cosa hay personas de por medio y que siempre habrá un relativo grado de subjetividad cuando éstas intervienen directamente en los procesos. Un juez procura, y así debe ser en un sistema de justicia ideal,
aplicar la norma jurídica al hecho concreto, hacer un análisis y sacar una conclusión, pero como se ha dicho también en muchos espacios, no solo jurídicos, sino también ciudadanos, el corazoncito de ciertos miembros de la Corte Constitucional en cuanto a sus antecedentes de activismo o a su ideología, sí han tenido mucho que ver en decisiones que se han tomado en los últimos tiempos. Ahora, en este contexto, si actuaron con autonomía, tomaron sus decisiones propias, se podría decir, por ejemplo, de que ahora han dejado sentados los cimientos. ¿Y en qué se diferencia esta Corte Constitucional de las anteriores cortes que también ha tenido en nuestro país? Creo que deja sentados cimientos importantes de lo que debe ser una institución. Insisto, más allá de la crítica, creo que basta regresar a ver los últimos 3 años en que esta Corte ha estado en funcionamiento para ver que no ha habido escándalos de corrupción, por ejemplo. Como recordarás tú, en un pasado esos cheques que incluso le calificaron a la Corte como cervecera a propósito de decisiones o controversiales sentencias que incluso contradecían lo que organismos internacionales venían afirmando en cuanto a la ley orgánica de comunicación o en cuanto a los decretos ejecutivos que regulaban el funcionamiento de sociedad civil. También el tema de la dependencia de los miembros en el pasado con una función en específico. Mira que jueza de la Corte Constitucional fue la ex asesora de la Presidencia de la República, que incluso terminó condenada por el caso de corrupción, el caso Arroz Verde, la señora Pamela Martínez. Así es que ahí vemos nosotros que sí hay un antes y un después en esta institución, sin duda alguna. Estamos a las 8 de la mañana, 38 minutos, 8:38 minutos en Radio Rumba Network, dialogando con el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cuál es su criterio sobre los nuevos 3 magistrados que ya deben de tomar posesión en la Asamblea Nacional para entrar directamente a ejecutar dentro de la Corte Constitucional? Parto del hecho de que se da un relevo generacional que ya se venía viviendo en los últimos 3 años. Esa idea de que las altas magistraturas van ancladas a personas de edad avanzada se rompió hace 3 años y se vuelve a ratificar en este momento. Tenemos 3 nuevos jueces con una edad promedio de 40, 45 años, pero con trayectorias limpias, con experiencia y con credenciales de formación académica muy interesantes, indudablemente. Tenemos además personas que provienen de la academia y que también han pasado por la función pública, es decir, no son simplemente estudiosos del derecho, sino que lo conocen también en la práctica y en la ejecución, y que más allá de haber estado en determinado momento o haber formado parte de un momento específico en un gobierno anterior, han demostrado con sus actuaciones, con sus obras, con sus enseñanzas, que más allá de la ideología pueden ellos tratar alguna temática de manera objetiva, ¿no? Creo que ese es un importante detalle a propósito del relevo que se da en la Corte Constitucional. Han dejado el día de ayer por sorteo no solo quien ejercía la presidencia, un abogado de amplia trayectoria, incluso internacional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, sino también 2 personas reconocidas en el mundo académico y en el activismo, el doctor Agustín Grijalva y el doctor Ramiro Ávila Santamaría, quienes probablemente o regresen a la sociedad civil o a la academia, creo que con la legitimidad suficiente para no ser cuestionados en este regreso, ¿no? Así es que ahí uno ve, insisto, la importancia de trabajar bien en las instituciones. Abogado, ya para dejar el tema de la Corte Constitucional, ¿cree usted que ese organismo está en deuda con el país? Yo creo que la Corte Constitucional, claro que tiene una deuda con el país, no tan grande como la de las otras instituciones, es necesario decirlo, pero recordarán ustedes que hace 3 años que entraron en funciones los nuevos magistrados, nos dijeron que, por ejemplo, iban a evacuar en función de la prelación del tiempo los casos que estaban represados, que no iban a tener preferencias respecto de ciertos temas, pero en la práctica, y voy a citar un ejemplo personal, ha sido muy gracioso hace pocos días recibir una decisión de la Corte Constitucional respecto de una norma que fue derogada hace varios años, un decreto ejecutivo que regulaba las organizaciones de la sociedad civil y que fue dado de baja en la época, recordarán ustedes, de Lenín Moreno, una acción que ha demorado casi 10 años en ser conocida y resuelta por la Corte Constitucional, cuando antes ya por decisión política la norma, insisto, dejó de formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así es que deudas, por supuesto que las hay, creo que han hecho un buen trabajo,
pero comparado con otras instituciones, la deuda es mínima. Son la mañana 42 minutos. El diálogo es con el abogado Mauricio Larcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahora, ¿qué decir del sistema judicial? Esta repentina renuncia, bueno, tras un pronunciamiento que dio también la Corte Constitucional de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Ya hay un reemplazo, el magistrado ahí también Murillo, pero ¿qué decir de este organismo? Esto se da justo cuando también el presidente de la República ha planteado ir a una consulta popular para desaparecer al Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es su análisis frente a este tema, la renuncia y la propuesta del Ejecutivo? Partamos de esto último. La propia Corte Constitucional, frente a intentos similares durante los últimos años, ya ha emitido dictámenes en el sentido de que mediante una consulta popular no se puede eliminar instituciones. Mira la propuesta que hubo de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que terminó siendo una delimitación de sus funciones y que aún así tenía que pasar previamente por una decisión de la Asamblea Nacional. Así es que ahí lo que se ve es una falta de conocimiento o una débil asesoría al presidente de la República para hacer afirmaciones que se quedan en el aire, que no tienen sustento suficiente para prosperar en función de los antecedentes planteados por la Corte Constitucional. Que se requiere una reforma en la justicia, pues es una reforma que se viene requiriendo desde los últimos 43 años de democracia y que ha sido el pretexto perfecto para que el poder político de turno le meta mano a esta función del Estado. Esperemos que en este caso, si se da esta consulta anunciada, no se repita la historia, pero lo óptimo además es tener un Consejo de la Judicatura ágil que responda a las necesidades de la justicia, que comprenda que su rol es simplemente administrativo y que por supuesto tiene que vigilar que los funcionarios judiciales actúen conforme lo manda la Constitución y la ley y resolver casos de denuncias en cuanto a sanciones o exoneraciones. Y aquí viene la polémica que mencionabas al inicio, una renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura, quien emitía suspensiones, decisiones en cuanto a funcionarios judiciales de manera unilateral, y la Corte Constitucional pues le dijo simplemente, oiga, para algo tiene usted un cuerpo colegiado, 5 miembros de la Judicatura que tienen que conocer y resolver en estos casos porque la potestad no es suya, el poder no es exclusivo de usted como presidenta. Y frente a esa limitación de funciones se provoca la renuncia y la pequeña crisis que se ha producido al interior del Consejo de la Judicatura. ¿Y cómo ve a Fausto Murillo al frente, el poco tiempo, ¿no?, hasta que se designe a su titular, que esté al frente de la Judicatura? La Constitución es clara en su artículo 179 en mencionar que quien presida el Consejo de la Judicatura tiene que ser delegado, representante del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Más allá de lo que hizo inconstitucionalmente el Consejo de Participación Ciudadana. Hay un alterno que fue posicionado con María del Carmen Maldonado. Vamos a ese punto precisamente. Más allá de la inconstitucionalidad que hizo el transitorio en designar suplente a alguien que provenía de otra terna, de la terna de la Fiscalía, el doctor Álvaro Román, cabe preguntarnos si vamos a encargar la presidencia de la Judicatura. ¿Qué es menos inconstitucional? ¿Encargarla a un miembro actual de la Judicatura o encargarla a quien se designó suplente de la señora Maldonado a pesar de provenir de otra terna? En este caso creo que pues la decisión la han tomado los miembros del Consejo de la Judicatura en una sesión a altas horas de la noche, cuestionada por unos sectores, aplaudida por otros, pero no por ello inconstitucional, tanto del uno como del otro lado. Creo que en este caso lo óptimo es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia presente a la brevedad del caso la nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que a la altura de las circunstancias y aprobando y aplicando la norma que está vigente, que no necesita ser reformada, no necesitamos nuevos reglamentos, dar un nuevo presidente a la Judicatura por el tiempo que falta, en el peor de los casos en 30 días. Para concluir la entrevista, reitero y retomamos lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, quien tiene la ardua tarea de designar autoridades de control y que por el lapso de 3 meses está suspendido debido a estas pugnas internas. Hay una nueva mayoría en la cual ha pedido incluso
la renuncia de su titular, Sofía Almeida, pero ella acudió a una magistrada que ya revocó otra magistrada, porque este juego de estos recursos de acción inconstitucional o constitucional, como los quiera llamar, se han presentado, pero ahora ya hay una juez del mismo Cantón San Borondón que ha revocado este pedido de Sofía Almeida. En este contexto, hay un pedido unánime, en este caso de la mayoría, que Sofía Almeida dé un paso al costado, que renuncie, en este caso, a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sería eso factible para que regrese la armonía al Consejo de Participación o cuál es su criterio? Hemos perdido 3 años en pugnas políticas al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Resultados en procesos de designación de autoridades, cero. Esta es una de las instituciones que le debe mucho al país, que ni siquiera ha podido resolver cuestiones tan graves como la de poner en la Contraloría un titular definitivo, algo que está por vencerse en las próximas semanas, o hacer algo tan simple como un sorteo para determinar quiénes se van del Consejo Nacional Electoral, renovación que debió haberse producido en noviembre del año pasado. La salida de un miembro soluciona los problemas, no lo sabemos. En este caso, el procedimiento de destitución de la presidenta está establecido en la ley y ojalá se aplique respetándola, que no sea una acción que después dé lugar, como bien has dicho, a echar mano de acciones de protección o de jueces de garantías para poder tener boyas y sostenerse durante un tiempo más en una situación de entrampamiento que no le beneficia ni al país ni al propio Consejo de Participación Ciudadana. No nos olvidemos que esta institución además se va a renovar el próximo febrero de 2023, junto a las autoridades seccionales que vamos a elegir los ecuatorianos. ¿Qué van a hacer? 4 años de vacaciones por estar peleando en sesiones de Zoom, vacaciones además pagadas por los ecuatorianos, al menos en esta recta final, en buena hora que 4 miembros actuales en una nueva mayoría busquen desentrampar aquello en lo que han venido pujando durante todo este tiempo. Esperemos resultados en los próximos meses. Creo que se lo deben al país y, por supuesto, la estabilidad en las instituciones es una de las mejores formas de luchar efectivamente contra la corrupción. La Asamblea tiene la facultad en este contexto de llamar a juicio político la titular del organismo, el Consejo de Participación, pero no ha dicho nada. ¿Podría hacerlo para tratar de destituir como los antiguos titulares del Consejo de Participación? Y no solo a los titulares, a los miembros del Consejo de Participación. Ustedes lo mencionaban en las noticias antes de entrar a este espacio, el hecho de que ya una legisladora de Pachacutic anuncia un juicio político contra 4 de los 7 miembros del Consejo. Veamos si se refiere a los 4 que actuaron antes y no a los 4 que están actuando ahora, porque querrías decir que en definitiva estamos frente a un nuevo muñequeo político, en este caso al interior de la Asamblea Nacional. Antecedentes hay. Mira que en los últimos 3 años ha seguido variando la composición del Consejo de Participación. Cayó la composición encabezada por el cura Tuárez, después terminó saliendo por juicio político el presidente de aquel entonces, Cristian Cruz, y pues ahora tampoco se ha visto resultados. Creo que la gran cuestión que debe entrar al debate nacional, más allá de la delimitación de funciones, es si efectivamente necesitamos aplicar el mecanismo constitucional previsto para dar de baja esta institución que nos cuesta varios millones de dólares al año sin ningún resultado. Es importante abordar este tema prácticamente, algo que atañe las competencias, este año bastante difícil, un año preelectoral en el cual hay que designar a estas autoridades también de control y por ello lo hemos consultado al abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que nos dé su punto de vista frente a estos estamentos importantes que tiene el país.